Before I introduce myself, I'd like to turn over the introduction of this entire session to Maestra María Elena Mayorga. Antes de presentarme, quisiera darle la palabra a la maestra Marilina Mayorga. Gracias. Bueno, para mí es un gran placer, siempre que hemos organizado festivales junto al Dr. T.J. Harper como presidente de nuestro jurado y a Alejandra Blech como secretaria artística, hemos tenido presente de manera muy importante la realización de oportunidades de estudio y de perfeccionamiento. Y aún en esta edición virtual hemos querido mantener esa instancia a la que le damos tantísima importancia. Así que agradecemos en este instante al doctor Sperry, que va a dar su primera conferencia en la tarde de hoy, y bueno, al presidente del jurado y a Alejandra, que están ayudándonos, liderando la sesión y con las traducciones. Muchas gracias. From the start of San Juan Canta, both with Dr. Harper and Marielina and myself, we've always found it very important to have, aside from the concerts, some academic activities for our own growth and enrichment. And we're very happy to be here today with all of you and Dr. Sperry for today's presentation. So welcome, friends. I'm so excited that you're all here to join us. I'm going to do just a very quick introduction. My name is Dr. T.J. Harper, and for me, this is a pleasure not only for this festival, but for everything this represents that helps to support choral activities in San Juan, Argentina. Bueno, soy el Dr. T.J. Harper y estoy muy contento de estar aquí, no solo por la actividad en sí misma, pero especialmente en este momento poder reunirnos todos y sostener y promover la actividad coral desde San Juan. So first, of course, we want to thank Maestra María Elena Mayorga, and for translation, Alejandra Blech. Thank you so much for being here. Primero que nada quisiera darle las gracias a Marilina Mayorga y a mí por facilitar las traducciones y estar aquí con ustedes. And today we have two incredible opportunities to share and learn with two of the world's outstanding leaders of choral music. Hoy tenemos la oportunidad de conversar y aprender de dos muy reconocidos maestros y personalidades de la actividad coral. Our first presenter is a tremendous conductor, choral musician, composer, educator, and just an incredible citizen, I think, of the world. Nuestro primer presentador es no solamente un fantástico director, arreglador, pedagogo, sino realmente una gran persona y un gran ciudadano del mundo. And in Dr. Ethan Sperry, who is the Director of Choral Activities at Portland State University, we also have someone who is a great supporter and friend to Central South American choral music. Nuestro primer presentador, el Dr. Ethan Sperry, no solo es el director de actividades corales en Portland, pero sino también un gran, alguien que brinda mucho apoyo y está muy vinculado con la música de Latinoamérica. So it's my pleasure to introduce Dr. Ethan Sperry. Ethan, thank you so much for being here. Please, the floor is yours. Es un placer presentar al Dr. Ethan Sperry y darle las gracias por estar con nosotros hoy. Hello, everybody, and good afternoon. And TJ, thank you for such a wonderful introduction. Hola a todos y gracias, TJ, por una maravillosa presentación. And thank you, Maria Elena, for such a generous invitation. And Alejandra, thank you for translating for me. Y gracias, Marielina, por tu generosa invitación. My choir, the Portland State Chamber Choir, that you will be able to see on Zoom tomorrow, had the pleasure to attend San Juan Canta 3 years ago, and it was a life-changing experience for all of us to see the rich choral music tradition in Argentina and Chile, and so many choirs from other countries, and not just everyone's, the level of the singing and the musicianship, but also just the hospitality and the warmth.
El PSU Chamber Choir tuvo la posibilidad de participar de San Juan Canta hace 3 años y fue realmente una actividad que nos cambió la vida, no solamente por tener la posibilidad de aprender sobre las tradiciones corales de Argentina y de Chile, sino también por poder compartir con coros y personalidades de distintos países. And last year I was supposed to bring my adult choir, Oregon Repertory Singers, who you will get to hear later today, on tour to Argentina, and this did not happen because of COVID, which made us all so sad, but I'm so glad we still get to participate in something to keep this connection between Oregon and San Juan Canta alive. Mi otro coro, Oregon Repertory Singers, tenía programada una gira argentina en junio del año pasado y lamentablemente debido a COVID no pudimos participar, pero ambos coros van a estar participando de los conciertos este fin de semana y nos da alegría poder mantener esta conexión con San Juan Canta. And I'm so sorry that I don't speak Spanish. This is one of my many failings, but thanks again to Alejandra for translating and for your patience as we work through this presentation together. Lamento que todavía no sé hablar español, pero por suerte podemos tener traducción simultánea y espero que, nos tengan un poquito de paciencia a medida que avanzamos con la presentación. So I'm white and Jewish and from New York City, and I grew up playing in orchestras. But when I joined choir in college, it became clear to me that the voice is so much more flexible, so much more versatile than any other instrument. And because of this, the choir can make so many more different sounds than any other ensemble. Soy blanco, judío y de Nueva York, y crecí tocando música de orquesta y realmente aprendí rápidamente que la voz es un instrumento muy versátil y que nos permite abordar el sonido de muy distintas maneras. And the orchestra, as much as I love it, is very much a creation of Western Europe. All of the instruments were developed there. The music was written by Europeans. Y la orquesta es en sí misma, como concepto, una estructura muy europea, tanto por su composición y por la música que ha sido escrita para ellos. But the choir is global and it is timeless. We know this throughout history, that every group of human beings from every country and every time period have chosen to sing together. Pero el coro, el canto, es algo global y es algo que no tiene tiempo. Sabemos que desde los principios de la humanidad, en todos los lugares del mundo, la gente se ha reunido a cantar juntos. Group singing is just one of the most fundamental of human activities, and therefore the choir has access to bring back to life the music of all these different time periods and cultures, and for us to learn about them, to experience just a little bit of what it's like to come from another time or another place. El canto grupal nos permite abordar repertorio de todas estas culturas y todos estos tiempos de una manera que en otro contexto no podríamos. So as I've grown as a musician, I have tried to find the choral music from other countries and bring it to my choirs in the United States. A medida que he ido creciendo como músico, intencionalmente he buscado música de distintos lugares del mundo para traerlas a mis coros acá en los Estados Unidos. But at first, I just taught my choirs to sing the notes and the rhythms, and we still sang it with bel canto Western vocal training. Pero al principio le enseñaba a mi coro el ritmo y los sonidos, pero lo seguíamos cantando en estilo bel canto. But as I've grown, I've learned this is not right. What we need to do is we need to learn to sing the music, to alter our voice to sound like the choirs of the people that originally wrote the music. So this is the challenge that we are faced with. Entonces, a medida, con el paso del tiempo, me di cuenta que también tenemos que aprender a cantar, tenemos que aprender a respetar esta música y buscar formas de hacerla más auténtica. Yeah. So this is the challenge, if you want to just read the slide. Este es nuestro desafío, entonces. ¿Cómo hacemos o cómo lidiamos con tradiciones vocales que están cantadas con técnicas que no son bel canto? ¿Deberíamos cantar sus canciones de nuestra manera?
¿No es poco saludable? ¿Imposible? ¿No refinado? ¿Feo? Ellos no lo cantan de esta manera porque saben más que nosotros. Yeah, but this is something that it's taken a long time for Americans to realize. That Pero we esto es algo don't que know nos ha everything. tomado, pero esto es algo que nos ha tomado mucho tiempo a nosotros darnos cuenta en esta parte del mundo. And there's so much to learn about our voices from studying the way other cultures sing. Y tenemos tanto para aprender de nuestras propias voces, observando la manera en la que otros cantan. One of my teachers is an amazing woman who's quite a bit older than me, who taught at University of Indiana for many years, named Mary Getze. Una de mis profesores preferidos es una profesora que trabaja en la Universidad de Indiana que se llama Mary Getze. And this was her answer to the question I just posed, if you want to just read through this. Y esta fue su respuesta a la pregunta que nos hicimos. Podemos hacerlo porque es posible aproximarnos, aunque sea ese sonido, sin consecuencias negativas y puede ampliar las capacidades vocales y educacionales. Y deberíamos hacerlo porque demuestra nuestro respeto por su música y por otras formas de cantar, contribuye a nuestra comprensión de esa otra cultura, y porque nosotros no cambiaríamos el timbre en el que se canta nuestra música. And to me, the most important thing is that when we are interested in another country's music, when we are also interested in learning the way they sing, this is the way we show respect to that culture. Y me parece importante porque en el momento en el que nos interesamos y nos informamos sobre la música de otros países y sobre la forma en la que cantan en otros países, les estamos de hecho mostrando respeto. And not to speak out of school, but just because American politicians often don't have any respect for other countries doesn't mean that American musicians should not have respect for other countries. Y el hecho de que los políticos estadounidenses suelen no mostrar respeto por otros países no significa que nosotros como músicos estadounidenses deberíamos no mostrar ese respeto tampoco. So, what do we need in order to do this? What are the tools that we need? ¿Qué es lo que necesitamos para poder cantar sus canciones a su manera? Información sobre cómo difieren esos estilos vocales. Cómo imitar cualidades vocales no familiares. Asegurarnos que no vamos a lastimar a nuestros cantantes. Modelar distintos tipos de técnica vocal. Informarnos en cómo traer presentaciones o conciertos de música nativa a nuestra aula también. And this is one of the few things I think we have learned during COVID is how easy it is to bring someone from across the world into your choir rehearsal on Zoom. Y algo que hemos aprendido durante COVID es que realmente es muy fácil traer a nuestra clase o a nuestro ensayo cantantes o profesores de otros lugares del mundo. Yeah, this is something we're doing right now, and it's something that we will continue to replicate, I think, in the future. The world has grown smaller, and we can learn from each other more easily now. De hecho, es lo que estamos haciendo en este momento. Durante este último año, el mundo se siente que se ha hecho más chico porque estamos todos comunicándonos así y podemos continuar trabajando también de esta manera en el futuro. So, the first things to begin with is just thinking about what is bel canto and how do other styles differ from bel canto? Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es el bel canto y en qué se diferencia de otros estilos. Entonces encontramos cuestiones de registro, la posición de la glotis, la forma de la faringe, la ubicación en la máscara y en el cuerpo, y luego distintas técnicas como throat singing de las baladas, yodeling y otros estilos diferentes. Yeah. So one of the things that I have found that I did not put on this list, one of the key elements of bel canto is that we begin the onset of tone from the breath. That nice relaxed ah, instead of the really tense ah.
Una de las cosas que no incluí en este slide es que uno de los elementos clave del bel canto es que el sonido se inicia desde la respiración y no desde la garganta. And this seems to be true the worldwide. People have learned that when we really sing using the breath, our voice stays healthy. Y esto es un concepto en el que estamos todos de acuerdo en el mundo. Cuando cantamos desde la respiración y desde el apoyo, nuestras voces se mantienen sanas. And so I just want to reassure you that if you keep this one basic principle, no matter what you do, you will really keep your singers healthy. Entonces quiero asegurarles que no importa qué es lo que hagan, si mantienen este concepto base de cantar con el aire, van a mantener a sus coreutas saludables. One of the things that makes bel canto, the Italian opera singing school, very unique is it relies on all of this space in the back of the throat, the pharynx, in order to maximize pharyngeal space, in order to amplify sound. Uno de los elementos claves también del bel canto es el trabajo y la búsqueda del espacio laríngeo en la parte posterior de la glotis y que lo usamos como cámara de resonancia para amplificar el sonido. Yeah. And this is two things, right? We lower the larynx. This is one of the things we work on in bel canto, and we lift the soft palate in the back. This is sort of the key concepts. Entonces hay dos elementos. Buscamos que la laringe descienda y que el velo del paladar se levante. And so these are some of the variables. Other cultures do not lower the larynx and do not lift the soft palate, and this will make a very different sound, but it is not unhealthy. Y hay muchas partes del mundo donde no cantan de esta manera, no descienden la laringe, no levantan el velo palatino, y eso genera otros tipos de sonidos. So that's these. Registration, I think many of you know, in bel canto, we prefer the head voice, and we bring this down. Oh! En cuanto a registro, sabemos que en el bel canto también preferimos la voz de cabeza. But other cultures, even cultures that sing opera, like Eastern Europe and Russia, have a large preference for the chest voice and bringing the chest voice up as high as possible. Mientras que otras culturas, incluso culturas que cantan ópera, como en Rusia, prefieren extender la voz de pecho lo más que se pueda. This is also not unhealthy, but it has implications for how high or low you can sing. Esto tampoco no es perjudicial para la voz, pero sin embargo limita qué tan alto se puede cantar. In fact, in the United States, this is one of the things that really differentiates Broadway musical singing, which is really about staying in the chest voice, versus opera, which is about using the head voice and bringing it down. En los Estados Unidos esto es lo que marca la mayor diferencia entre Broadway y los musicales, que tratan de extender la voz de pecho y mantenerse ahí lo más que puedan, y la ópera, donde estamos tratando de sostener la voz de cabeza lo más bajo que se pueda. And the last thing is placement. Bel canto talks about a forward placement of sound using the mask. Y el otro elemento es la ubicación del sonido. El bel canto trata de ubicar el sonido hacia adelante en lo que llamamos la máscara. Yeah, and so we think, oh, when we sing here that this is a bright forward sound. But as you will hear later on, many cultures get much, much brighter than we ever sing in bel canto. Entonces pensamos que ese es un sonido brillante, ¿no? Pero como vamos a ver a continuación, de hecho puede ser mucho, mucho más brillante. And again, some classical cultures, Russia, Britain, place further back, right, to get that kind of authentic sound. In other accents and other cultures, we can use the darker placement. Y en otras culturas o en lugares como Estados Unidos o Rusia prefieren un sonido más, tal vez más opacado o más redondo, que también se relaciona bastante con el acento de la voz hablada. Yeah. And then there are just some very strange things that we may run out of time, like throat singing and yodeling, which are very different uses of the voice. Y luego hay otras técnicas especiales para las que tal vez no tengamos tiempo, pero es el canto disfónico y el yodel. But I really think this is the list. When I hear music from another culture, do I need to think about chest voice or head voice?
Do I need to think about pharyngeal space in the back? Where is my larynx? Where is my soft palate? Or is it about placement? These are really what I'm thinking about. These are the variables I try to change. Entonces estas son las 4 variables con las que en general trabajamos. Cuando escucho un sonido, ¿necesito más voz de cabeza o de pecho? ¿Cuál es la posición de la glotis? ¿Cuál es el espacio que creamos en la laringe? ¿Y qué ubicación dentro de nuestra cabeza, digamos, qué espacio le vamos a dar a la voz? And then it's very helpful to have some examples. Y entonces ayuda a tener ejemplos. So, as I said, in Eastern Europe, in Russia or in Georgia, a former province of Russia, they like to sing in their chest voice. Entonces, como dije, en Rusia y en Georgia, que solía ser parte de la Unión Soviética, prefieren usar más la voz de pecho. So we will listen to some folk singing from Georgia, which is now over 1,000 years old, an oral tradition which has been preserved for 1,000 years. Y vamos a escuchar música folclórica de Georgia que presenta, es una tradición que viene desde hace más de 1000 años, vienen pasando por tradición oral las mismas canciones. So I think you can hear that, just how big that sound is, no matter how high they go. All of the voices are singing in their chest voice, which gives that blend and that sound of almost like belting. Entonces pueden escuchar cómo, aun cuando están cantando con voz de pecho, escuchamos un sonido rico y amplificado y muy buen nivel de empaste porque están todos cantando de la misma manera. In South Africa, everybody sings in chest voice, not just the tenors and basses, but also the sopranos and altos. En Sudáfrica todos cantan con voz de pecho, no solamente los tenores y bajos, sino también las sopranos y contraltos. So you'll hear now a soprano-alto chorus, and because they're all singing in chest voice, the parts are quite low compared to what we see in bel canto music. Entonces vamos a escuchar una obra para sopranos y contraltos y van a poder ver que está escrita para un registro bastante bajo porque están cantando con voz de pecho. And you'll hear also the men from South Africa, the same concept. Y luego una obra para tenores y bajos siguiendo el mismo concepto.
So you'll notice these parts are lower, but the chest voice, I think, is more powerful than the head voice. And these cultures that we're talking about prefer outdoor singing, so it makes sense that they would use this powerful voice. Entonces ven que están todos cantando con voz de pecho, pero la voz de pecho Sorry. pues, okay. Puede ser también muy poderosa, y esta música en general se canta al aire libre, y entonces la voz de cabeza no tiene el mismo volumen que podemos lograr con la voz de pecho. Yeah. This file isn't working, and I think the high glottal position is less useful, and we're going to run out of time. But one of my favorite sounds is this group, the Cosmic Voices of Bulgaria. Uno de mis grupos preferidos es este grupo de Bulgaria llamado Cosmic Voices. And this also dates back over 1,000 years. This is a style of women's singing in Bulgaria that has been passed down for generations. Y esta música también existe hace más de 1000 años, es una tradición coral de mujeres en Bulgaria. And you will see what happens now when you lower the soft palate and raise the larynx to create much less space inside the mouth. Entonces vamos a poder escuchar qué es lo que ocurre cuando bajamos el velo del paladar y levantamos la laringe, creando muchísimo menos espacio para la voz. So again, these cultures have been singing this way for 1,000 years, and they are not hurting their voices. When they do it, they sing, many of them all day. So I feel like this is quite safe to experiment with these techniques. Esta es una tradición que data desde hace mil años y siguen cantando de esta manera y nadie se ha estado lastimando la voz. Entonces es claro que se puede cantar de esta manera de una manera saludable. And here is my women's chorus from Portland State University singing the same piece a few years ago. Y este es el coro femenino de Portland State University cantando la misma obra hace algunos años. So this is an approximation, I think. Creo que esta es una aproximación al estilo. So is it exactly the same? No, but I think it is very clearly not bel canto the way we were singing, and the singers love this experimentation. And in fact, many times they tell me they understand how to sing bel canto even better when they push their voice to understand what it's not. Entonces, ¿es exactamente igual? Claro que no, es una aproximación. Pero a los coros les divierte practicar estas técnicas y de hecho muchos de nuestros coreutas nos han dicho que a raíz de aprender qué es lo que el bel canto no es, han aprendido de hecho a cantar mejor en estilo bel canto. And this is the same thing as athletes that refer to cross-training. If you want to be a good runner, you can't just run every day. Some days you need to play basketball or do something else so that you can really work on your running. Es algo a lo que también se refieren muchos atletas, el entrenamiento cruzado. Si vas a ser alguien que corre, no puedes solamente entrenar corriendo, hay que hacer otras disciplinas dentro del deporte para poder correr mejor.
So we are going to run out of time. I have a few other examples here if we want to hear nasal singing. But I think my favorite thing that I have learned through this work is that in every culture, there are just a few people who really like to yodel, and then a whole lot of people who like to make fun of those people. Vamos a saltearnos el canto nasal por cuestiones más de tiempo y pasar un poco al yodel. Algo que he descubierto es que existe en cada país un par de personas que saben hacer yodel y un montón de personas que les gusta burlarse del yodel. And so here we will hear, I've spent a lot of time learning about the music of India. This is the most famous Bollywood singer, Kishore Kumar, who sings for movies, who involves yodeling in his Indian movie soundtracks. He estado muy involucrado con música de la India y vamos a escuchar ahora una grabación de Kishore Kumar. Es un cantante de Bollywood y utiliza yodeling en su música también. Yeah. And of course, yodeling is changing register from chest voice to head voice so quickly that we actually hear the breaks. Claro, el yodel, la técnica de yodel involucra cambiar la voz del pecho al registro de cabeza tan rápido que de hecho escuchamos el quiebre. Oops. Exactly. So, as I said, the world is a strange place, and so many different styles of singing exist from everywhere. Entonces, como dije, el mundo es un lugar extraño y existen tantas formas de cantar en distintos lugares. Maybe one of the most exciting things that I've learned to do with my voice is the idea that when we normally sing, we try to actually emphasize the fundamental pitch we are singing. You hear primarily that note. Entonces, una de las cosas que aprendí es que habitualmente cuando cantamos lo que intentamos es enfatizar la nota real que estamos cantando. But there's another way of singing where we can emphasize the overtones, the higher partials, rather than the fundamental tone we are singing. Pero también podemos cantar de una manera que resalta los armónicos del sonido en lugar de resaltar la nota fundamental. And this is used in India, Australia, and all throughout Southeast Asia. Y esta es una técnica que se utiliza en India, en Australia y alrededor del sudeste asiático. And I don't know if you can hear it very well over Zoom, but just the thought that we can do... Can we hear the overtones in that sound over Zoom? Entonces pueden ver que en este sonido, espero que lo hayan podido escuchar en el Zoom, se pueden resaltar distintos armónicos. And if people want, this is something I can do a demonstration on during the question and answer. But again, the voice is just capable of so many more sounds than bel canto. Si quieren, cuando lleguemos al momento de las preguntas, puedo demostrar esto nuevamente y la técnica, pero podemos ver cómo nuestra voz es tan versátil que podemos hacer muchas cosas distintas. And I'm just going to skip to the end here. The question is, why would we want to do this? And this is a longer quote here. But it's, I think, what inspires me the most. I try to come back to this every year. Entonces, si la pregunta es ¿por qué tenemos que hacer esto? Acá hay una respuesta medianamente larga, pero me parece la razón fundamental. Antes de que podamos tener un debate político efectivo, tal vez deberíamos tener la capacidad de escuchar nuestras historias, experiencias del mundo desde el cuerpo de otro, ser momentáneamente sostenidos por las visiones del paraíso. A través de sus imágenes de belleza, podemos ser capaces de brevemente entrar su mundo estético y cultural. Tal vez podemos abrirnos tal vez a la posibilidad de su experiencia o su forma de comprensión. A medida que desarrollamos la epistemología de la audición, podemos ser capaces de escuchar las voces de otras culturas,
de gente marginalizada en nuestra propia cultura o mujeres, dice el ejemplo, pero gente de todo el mundo. A medida que aprendemos a escuchar, así lo harán otros. And this idea of being able to understand a little bit that our idea of beauty is not the only idea of beauty. Debemos comprender que nuestro ideal de belleza no es el único ideal de belleza. And if we really want to learn about another culture, I think we understand this. The best way is either through their music or their food. Y si queremos aprender de otras culturas, la forma más fácil siempre va a ser a través de su música y a través de su comida. So thank you for listening, and we have some time for questions now, if anybody would like. Gracias por escucharnos y tenemos tiempo para preguntas en este momento si alguien quisiera hacerlas. Voy a abrir el chat ahora para poder leer las preguntas que puedan tener y traducirlas para el Dr. Sperry or vice versa. If you have questions, I can translate them for the audience. Ethan, I have a question for you to start. Sure. How do you find your students with no experience in these different types of vocalizations? How do they respond to this type of teaching? Entonces la pregunta es cómo responden sus alumnos nobles, sus nuevos alumnos principiantes a este tipo de enseñanzas. Very easily, to be honest with you. Sometimes even better with the beginning students than the more advanced students. Responden con mucha facilidad, incluso a veces los principiantes se les hace más fácil todavía que a los cantantes con más experiencia. I think for most of us, when we really learn to sing, the beginnings of singing for most of us is imitation. Cuando aprendemos a cantar, la forma más fácil de aprender al principio es siempre imitación. So if I can demonstrate it, even without any of the technical information I just gave you, they may be able to imitate it back. Entonces, si yo puedo demostrarlo, aún sin darles elementos técnicos, si yo puedo demostrarlo, ellos pueden imitarlo. But even better than me demonstrating it, it would be even better for me to get a singer from that culture to come and demonstrate it on Zoom, or just play a recording of a choir from that culture. They're so easily available. Aún mejor que demostrarlo, tener a alguien de esa cultura, ya sea en persona o por Zoom, o escuchar un coro que lo practica de esa manera. We have a question in the chat also. How do you practice this? Do you use a special warm-up or recordings? Well, you just mentioned that. One of my favorite things to do is to think about placement as being from 0 back here to 10 all the way up here. Una de mis formas preferidas de manejarlo es pensar la idea de la ubicación del sonido como 0, si fuera bien atrás en la garganta, a un 10, que es un sonido que está proyectado bien afuera. Mm-hmm. And maybe 5, the middle is right where the soft palate and the hard palate come together. Entonces pensamos como el medio, 5, es justo el lugar donde el velo del paladar y el paladar duro se juntan. So we can then do this many different ways. You have 8 beats to go from 0 to 10. Entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios es, tenemos en 8 tiempos, tenemos que llegar de 0 a 10. Or now start at 3 and only go to 7. O empecemos en 3 y lleguemos a 7. 7, 10. 7, 10. Ven. So for the placement, this is one way that I do things. Entonces, para la ubicación del sonido, esta es una de las formas en las que lo abordo. Yeah. Another one for the placement is to think maybe you've been abducted by an alien. Entonces, otra forma es pensar que hemos sido abducidos por un alien. So these are possibilities. For the larynx, here, this is trickier to feel where the larynx is, but getting people to learn to swallow, to reset the larynx.
Es más difícil saber dónde está ubicada la laringe a todo momento, entonces una de las cosas es enseñarle a nuestros coreutas a tragar para reposicionar, con el propósito de reposicionar la laringe. Mm-hmm. For the soft palate, if you place your hands here by your ear, like maybe you're in the Secret Service. Para el paladar, para el velo del paladar, ubicar la mano acá, como si estuviéramos en el servicio secreto. And then go ahead and yawn, and you will feel these two bones by your jaw separate. Entonces, si bostezan, van a poder sentir cómo estos dos huesos al costado de la mandíbula se separan. Right? When these bones are separated, your soft palate is lifted. When they are not separated, your soft palate is lowered. Cuando estos dos huesos están separados, el velo del paladar se levanta naturalmente. Y cuando están juntos, desciende. Right? So these are some checks from the outside to feel these different moving pieces of your voice. Entonces, de esta manera podemos chequear externamente algunos elementos de nuestra voz. Yeah. And Susan has asked if I use scores or if I prefer to work for memory and imitation. Susana pregunta si usamos partituras o si preferimos trabajar con imitación y memoria. It depends on the culture, but usually I'm using the scores to teach the pitches and rhythms. Depende de la cultura, pero habitualmente utilizo la partitura para enseñar los ritmos y las notas. But I'm using these techniques to imitate the timbre or the sound quality. Pero uso estas técnicas para imitar el timbre o la calidad del sonido. However, as I'm getting older, when I am teaching music from a culture that is normally an oral tradition, I am trying to at least introduce the piece this way to my students. Sin embargo, cuando estoy trabajando con una obra que trabaja más con llamada y respuesta, trato de incorporar eso, aunque sea al comienzo del aprendizaje de la obra. Other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que estamos en tiempo y estoy muy agradecida por la participación de todos, por nuestro presidente que ha sido nuestro host, por el doctor Sperry que nos ha enseñado tanto y de una manera tan práctica y yo siento que estoy muy estimulada para encarar el estudio de repertorio local de una manera diferente. Por cierto, gracias por las traducciones. So we're running out of time. So we want to thank everyone for being here. Dr. Harper for hosting on Zoom, and Dr. Sperry for this wonderful presentation that is very encouraging to start working with in different types of repertoire. I think there's one more question in the chat. The question is about how should we warm up our voice before singing? What breathing techniques can you recommend to not hurt our vocal folds? I don't think you need to do any different warm-ups than what you normally do to get your voice going. No considera que sea necesario hacer una vocalización especial para abordar esto. But I always begin. These are my favorite, always. Pero en general comienzo mis ensayos siempre con ese ejercicio, es mi preferido. Then I will just end with this. COVID-19 is a worldwide health tragedy, but it has also been a tragedy for our art form in particular. Del COVID-19 ha sido realmente una tragedia de salud pública a nivel mundial, pero también ha sido muy, muy duro en nuestra actividad. But seeing so many of you here for this conference makes me very confident that we will come out of the other side strong and that the interest for making music together lives on, and it gives me a great hope. Y verlos a todos ustedes reunidos aquí
aquí con nosotros me asegura que vamos a salir de esto con más fuerza y me llena de esperanza para el futuro. So if it's okay, I'm going to step in and just, first of all, thank Dr. Ethan Sperry for his time, but also for this incredible session. Para cerrar, quisiera darle las gracias al Dr. Ethan Sperry por su tiempo, por su tiempo y por su maravillosa presentación. This is great knowledge and really helps us to try and imagine a much more broad exposure to the choral music of the world. Esto nos permite imaginar un futuro en el que podemos abordar un repertorio mucho más diverso. And of course, we couldn't do this without the wonderful translation skills of Alejandro Blake. So thank you, Alejandro. I'm not going to translate that, but thank you. Okay, friends, we're going to take a 15-minute break. And when we come back, we'll be joined by Dr. Pearl Shankwan. So can we thank Ethan one last time? Vamos a tomar un descanso de 15 minutos y cuando volvamos vamos a continuar con la conferencia de Pearl Shankwan, pero podemos darle un último gracias a Ethan. Thank you. Thank you so much. I hope to see you all in South America at San Juan Canta very soon. Pero poderlos verlos pronto en Sudamérica y en San Juan Canta.